Hola y bienvenidos a esta entrevista conjunta, France 24 RFI. Nuestro invitado de hoy es el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Me acompaña en esta entrevista Christophe Boisbouvier, de RFI. Y Mark Perman, de France 24. Señor presidente, si nos remontamos un año atrás, ¿podría haberse imaginado que un ruandés, una ruandesa, su ministra de Relaciones Exteriores, sería o se convertiría en la líder de la francofonía? En Ruanda estamos demasiado acostumbrados a lo inesperado, o más bien a que ocurran cosas inesperadas. En nuestro país esto hace parte de la historia. Y por lo tanto, el país hoy en día tiene un ambiente en el que ocurren muchas cosas, incluso aquellas que no se habían previsto nunca y que no nos esperábamos. Entonces, por eso, para mí, esto no es una sorpresa. Pero se sorprendió cuando el emisario del presidente Macron fue a verlo, sugiriéndole que Louis Mushikiwabo pudiera tomar el liderazgo de la francofonía. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? Sabe, sería posible clasificar las sorpresas de manera diversas y variadas. Nos sorprendió ver que en Francia hubiera alguien como el presidente Macron que se volviera presidente, porque poco tiempo antes había tenido elecciones y para nosotros no era algo que hubiéramos previsto. Entonces, si uno se fija en todo el abanico de cosas que ocurren, entre todo lo que pasa hay una cierta heterogeneidad. Es por eso que digo que en mi país estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Creo que el presidente Macron le aportó una cierta frescura a la escena política, no solamente en Francia, sino en África. También en Francia y en el resto del mundo. Se oyen muchos rumores sobre lo que podría pasar en el mundo y es inevitable ver que algunas de estas cosas en realidad pueden ocurrir. ¿Podría usted confirmar que él envió un emisario para sugerirle esta idea y que a usted le pareció una buena idea y por ende la terminó sugiriendo por su lado? ¿Por qué no se lo preguntan a él? Le hago la pregunta porque él fue a verlo a usted. Pero ustedes estuvieron con él hace poco, entonces pudieron habérselo preguntado. La predecesora de Louis Mushikiwabo, Michaëlle Jean, criticó la forma en la que la apartaron. Dijo que también había sido un acuerdo entre estados. También criticó el hecho de que la organización ahora estuviera siendo dirigida por alguien que no respetaba los valores y los principios, claramente aludiendo a la situación de los derechos humanos en Ruanda. ¿Cuál es su reacción ante esto? Es una reacción simple. En primer lugar, Michaëlle Jean debería acordarse de cómo ella misma se convirtió en secretaria general de la francofonía. Ella sabe muy bien que también fue producto de una controversia que tuvo lugar. La desunión africana. Sí, entre África y otras zonas francófonas, entre las cuales está Francia. ¿Y será que esa persona puede entonces juzgar la francofonía en su conjunto? Porque si se fijan en el consenso que se generó ahora, aquí, primero por parte de África y luego por parte de toda la zona francófona, no es posible decir que no haya sido general en todos los países. Si no, todos estos países no habrían aceptado que los pusieran contra la pared. En realidad es un insulto cuando ella habla sobre esto a todas las personas y a todos estos países francófonos. Bueno, entiendo que se lo haya tomado personal y cuando se vuelve algo personal, pues bueno, se puede ver la rabia. Se notaba en su discurso, había rabia, era amargo. ¿Lo sorprendió?
No, no realmente. No me sorprendo cuando algunas personas adoptan ciertos comportamientos. Es algo que he visto varias veces. Es necesario dejarlo a un lado. Hace un mes, Ruanda liberó a más de 200 encarcelados. ¿Se trató de un gesto de buena voluntad por parte de Ruanda antes de esta cumbre? En realidad fueron 2.000. Pero con frecuencia durante la historia, a partir del 94, hemos liberado a muchas personas. Así ha sido. Solamente que ocurre a su debido tiempo. Algunas veces liberamos incluso a unas 30.000 personas. Sí, pero entre estos prisioneros estaba Victoire Ingabire. Sí, pero también hubo otras personalidades que hacían parte de las personas liberadas. Por consecuente, Victoire representa una de las personas que fue encarcelada, por las mismas razones que los demás que fueron encarcelados. La mayor parte de ellos había cometido crímenes en el contexto del genocidio. Entonces, Victoire hacía parte de estas 2.000 personas. Entonces, ¿fue un gesto de buena voluntad antes de la cumbre? Es un gesto de buena voluntad en el contexto político del país, y eso ha ocurrido durante los últimos 25 años. El presidente francés dijo en una entrevista que nos concedió previamente que había visto signos, refiriéndose a este gesto, de que Ruanda quería mejorar su posición en el ámbito de los derechos humanos y que el hecho de que Louis Mushikiwabo estuviera ahora a la cabeza de la francofonía, de cierta forma le ayudaría al futuro. ¿Está usted de acuerdo con esta visión de las cosas? Sí, pero la liberación se produjo mucho después de que propusiéramos el nombre de Mushikiwabo. Mucho después. Pero antes de su elección aquí. Pero el presidente no tenía manera de anticipar la liberación de estas personas los meses, incluso los años previos a la liberación. Entonces, ¿por qué piensa usted que en esta situación hay algún parámetro que lo haya desatado? Puede que haya toda una serie de parámetros en Ruanda, en su propio sistema de gobierno. Durante 8 años, Mushikiwabo fue ministra de Relaciones Exteriores. Yo presidía la Unión Africana y ella fue presidenta del Consejo de Ministros de África. Y estoy convencido de que debemos darle crédito a las poblaciones de estos países. Hay personas que hacen muchas preguntas y no están listas para aceptar el estado de la situación. ¿Espera usted ver a un embajador de Francia en Ruanda? Señor presidente, ¿espera usted ver a Emmanuel Macron ir a Kigali para la conmemoración número 25 del aniversario del genocidio en abril? Espero que hagamos muchos progresos en las relaciones entre Ruanda y Francia. Con los responsables, con las personas del contexto diplomático, espero progresar en esto. Y así podría generarse toda una serie de cosas, entre ellas el esfuerzo de los vínculos diplomáticos que ya existían desde antes y que se van a mejorar en el futuro. Es seguro que esto ocurrirá porque creo que los nuevos tiempos traen nuevas cosas. Hoy en día vivimos en una época Hablé hace 2 años sobre todo esto con otras personas y hoy en día estamos frente al presidente Macron, que tiene un espíritu abierto y seguramente esa es la razón por la cual lo eligieron en Francia. Los franceses sintieron que representaba algo nuevo, algo distinto. Creo que podemos progresar mucho. Entonces, por ejemplo, ¿usted le hizo llegar una invitación para venir a la cumbre como cuando vino Nicolás Sarkozy a Ruanda? ¿Sería un gesto importante? Porque los símbolos son importantes. Sí, claro. Lo invitamos justo cuando acababa de convertirse en presidente. Nos reunimos, nos encontramos.
Y siempre he invitado al presidente para animarlo a venir a vernos a nuestro país. Cuando se tiene una buena relación, el hecho de que el presidente pueda venir a ver las cosas al lugar de los hechos siempre es algo bueno. Rápidamente, un tema regional. La República Democrática del Congo tendrá elecciones que están previstas para diciembre. Es una historia complicada. El presidente Joseph Kabila dijo que no se volvería a postular, pero muchos analistas dentro de la región y en el exterior de la región temen que habrá desórdenes antes de las elecciones, durante y después también. Evidentemente, Ruanda se encuentra en la primera fila. ¿Está usted preocupado por estos posibles desórdenes? No estoy preocupado pensando en lo que podría llegar a pasar, pero Ruanda debe contribuir, materializar las expectativas de los congoleses o de otros africanos, entre ellos los ruandeses. Tenemos toda una historia y cuando las cosas ocurren en Ruanda pueden tener consecuencias en la República Democrática del Congo y viceversa. Estoy seguro de que otros países vecinos están mirando esto con atención y con anticipación. Y puede que también nos quieran ayudar en este contexto en el que Ruanda juega un rol en tanto presidenta de la Unión Africana. Siempre estamos muy pendientes de lo que ocurre en la República Democrática del Congo, al igual que en otros países africanos, y debemos encargarnos de esos problemas. Evidentemente tenemos una responsabilidad en cuanto país o en cuanto a dirigentes y en que las personas quieran a estos dirigentes. Sin embargo, también es responsabilidad de ellos poder jugar un rol secundario. Pueden hacer preguntas que deben hacerse y de hecho hace ya bastante tiempo que esto ocurre entre la República Democrática del Congo, la Unión Africana, las Naciones Unidas y otros miembros, entre ellos Europa. Hemos hecho bastantes preguntas en torno al tema de la República Democrática del Congo. Con la señora Mushikiwabo a la cabeza de la francofonía, ¿cree usted poder promover el idioma francés en Ruanda? Me gustaría primero referirme a lo que he leído en los periódicos. En primer lugar, Ruanda no es parte de la OIF. Esto yo no lo sabía. En segundo lugar, dicen que reemplazamos el francés por el inglés. Me gustaría corregir un poco estos discursos. Primero que todo, Ruanda tiene 3 idiomas oficiales. El primero es Kinyarwanda, es la lengua oficial. La segunda lengua es el francés y la tercera es el inglés. Entonces es así. Añadimos el inglés a los idiomas que ya hablamos. No había nada más siniestro ni tampoco había malas intenciones detrás. Todo esto simplemente porque Ruanda está en medio de una región del este africano, donde hay muchos países anglófonos. Es eso. Estamos estrechamente relacionadas con esta región y ella representa el 90% de los intercambios que tenemos. Entonces sería completamente absurdo decir que habría que rechazar esta situación. No. Mushikiwabo estará entonces a la cabeza de la francofonía y estaremos comprometidos con esa francofonía. Me refiero también a los valores. Vamos a seguir trabajando en esa dirección y haremos muchos más progresos. Y bueno, mejoraremos la situación. Sobre esto no cabe duda. Señor presidente, durante esta cumbre nos dijeron que usted habló en francés con los jefes de Estado amigos.
¿Es cierto? ¿Podría decirnos algunas palabras en francés? Traté. Puedo leer en voz alta. Ahora, cuando se trata de hablar de manera tan espontánea como alguien que lo habla como su propia lengua, eso sigue siendo difícil para mí, para expresarme en francés. Pero tal vez les consuele saber que en todo caso, en mi familia, entre mi esposa y mis 4 hijos, yo soy el único que no habla francés. Los demás sí lo hablan. Mi esposa y mis hijos estudiaron francés en el colegio, y entonces es por eso. Para mí todavía es difícil, pero bueno, puede que haga progreso, quién sabe. Gracias, señor presidente, por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista de France 24 y Radio France Internacional. Es un placer.